Llegamos al año 1908. Al regresar de la conferencia anual que fue celebrada ese año en Santiago, hallamos una nota encima del escritorio de un tal F. Franzen, diciéndose ser un pastor misionero que estaba haciendo una gira por el mundo y que tendría gusto de hablar a la escuela dominical si nos parecía bien, y que vendría el domingo un poco temprano para hablar con el pastor. Al conversar con él, todo prejuicio en su contra se disipó y nos encontramos en la presencia de un varón de Dios. Dejó muy gratos recuerdos en las iglesias metodista y presbiteriana donde habló varias veces. Hubo almas convertidas en la escuela dominical como resultado de su visita, como también entre los grandes. Su tema predilecto era la próxima venida del Señor. Un día, comiendo en la casa del pastor, la conversación versó sobre el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en nuevas lenguas. Nos contó de una carta que había recibido de un amigo a quien le había venido esta experiencia en la que describía la extrañeza de sentir las mandíbulas y la lengua movidas sin su volición, emitiendo sonidos y palabras que él no las entendía. En esos mismos momentos llegó del correo el hermano Gómez trayendo una carta para la señora Hoover de una amiga nuestra de muchos años, en la que nos contó cómo estaba orando en su dormitorio y le vino el bautismo del Espíritu Santo y hablaba en lenguas y cantaba por cerca de 2 horas sin poder hablar su propio idioma. En su éxtasis fue a la pieza de su anciana madre para que la viera la madre lo que había hecho Dios. En ese tiempo no había visto a otra persona que tuviera semejante experiencia. De la boca de 2 o 3 testigos será establecida toda palabra. 2 Corintios capítulo 13, versículo 1. Esta notable concurrencia de testimonios nos pareció tan providencial que sirvió mucho para confirmar nuestra ya creciente convicción de que esa experiencia era la legítima herencia de toda la Iglesia hasta el fin del siglo. Se fue el pastor Franzen, pero dejó la fragancia de una vida santa y de oración sin cesar a varias almas nuevas salvadas y este testimonio sobre el bautismo del Espíritu Santo. El nuevo edificio nos ocupaba ahora y anhelábamos ver la congregación algún día reunida en él. Como nuestra casa habitación estaba en el fondo del sitio, la salida a la calle era por en medio de los trabajos. Al pasarlos y ver los heridos y después los cimientos que abarcaban todo el extenso sitio, y recordar que los planos contemplaban también galerías por los 3 lados, nos quería dar un cierto susto, que como era temerario en nosotros hacer planes tan enormes. Pero al momento venía la voz de fe: Señor, tú sabes que lo que estamos edificando, lo estamos edificando para tu gloria, para hacer una red para cazar hombres. No permitas nunca que las paredes se rían de nosotros. Llénalo de tu gloria y de almas para tu alabanza. ¿Cuántas veces fue espantado el espíritu de temor con esta oración? Y en su lugar vino el espíritu de confianza y de reposo y de esperanza. Y seguían muros, techos, galerías, puertas, ventanas, y se acercaba el día tan anhelado, el de entrar y tomar posesión en el nombre del Señor de su templo, para alabar su nombre en él. La condición espiritual de la iglesia dejaba mucho que desear. Aunque en general era fiel, los cambios y las dificultades por las que tuvo que pasar después del terremoto no pudo sino afectarla. Los trabajos de construcción, por su parte, ocupaban tanto la atención del pastor con las cosas materiales que era inevitable que los intereses espirituales sufrieran. Y así fue, de manera que las mejores asistencias en el principio no pasarían a 250 personas y ordinariamente poco pasarían a 150.